Hay estrellas que nacen antes de tiempo. Niños que brillaron con luz propia cuando apenas sabían leer. Rostros angelicales que conquistaron millones de corazones mientras sus compañeros de escuela jugaban con canicas en los patios polvorientos. El cine de oro mexicano no solo fue construido por adultos. También lo edificaron pequeñas luminarias que cargaron sobre sus hombros el peso de una industria feroz que no perdonaba errores. Frijolitos, Pulgarcito, Juliancito, Chachita. Nombres que todavía hacen eco en la memoria colectiva de quienes crecieron viendo esas películas en blanco y negro. Pero detrás de cada sonrisa infantil ensayada, de cada lágrima perfectamente cronometrada, de cada abrazo ensayado ante las cámaras, había vidas reales que pocos se atrevieron a cuestionar. ¿Qué sucedió cuando las luces se apagaron? ¿Qué pasó cuando crecieron y la industria ya no los necesitaba? ¿Cuántos lograron reinventarse? ¿Cuántos cayeron en el olvido? ¿Cuántos pagaron con su futuro el precio de haber sido famosos demasiado pronto? Hoy, en Archivo Extra, abrimos el expediente más emotivo y desgarrador del cine mexicano. Las vidas ocultas de los niños prodigio que iluminaron una época dorada, pero que después enfrentaron destinos que nadie imaginó. Historias de éxito, de tragedia, de reinvención, de abandono. Historias que merecen ser contadas con respeto, con verdad y sin olvido. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí no contamos cuentos de hadas. Aquí revelamos las historias reales detrás del brillo. Y estas pequeñas estrellas merecen que sus voces sean escuchadas. ¿Estás listo para descubrir qué pasó con los niños que hicieron llorar a tu abuela en el cine? Entonces apaga las luces y abramos el archivo. Rogelio Jiménez Pons, Frijolitos. Hay apodos que se quedan pegados a la piel como tatuajes invisibles, que te definen para siempre, aunque crezcas, aunque cambies, aunque construyas una vida completamente diferente. Rogelio Jiménez Pons lo sabía bien, porque para millones de mexicanos, él jamás dejó de ser Frijolitos. Ese sobrenombre cariñoso nació en 1956, cuando con apenas unos años de edad interpretó un papel que marcaría su destino en Camino de la Vida. Una película que hoy pocos recuerdan con claridad, pero que en su momento fue un fenómeno cultural que llenó salas de cine en todo el país. Rogelio no llegó solo a esa producción. Venía acompañado de sus hermanos Mario, Humberto y Jaime, tres pequeños prodigios de una familia donde el arte corría por las venas como herencia inevitable. De hecho, Mario Humberto obtuvo un premio Ariel por la mejor actuación infantil en esa misma cinta, un reconocimiento que pocos niños lograban alcanzar en una industria dominada por adultos. Pero fue Rogelio, con ese apodo entrañable, quien se quedó grabado en el corazón del público con más fuerza. A lo largo de su carrera infantil, Rogelio formó parte de 27 producciones cinematográficas. Compartió escenario con leyendas vivientes como Pedro Infante en A Toda Máquina, donde su presencia, aunque breve, añadía esa ternura necesaria que las películas familiares de la época requerían. Sin embargo, en muchas de esas cintas, Rogelio no recibió un reconocimiento sobresaliente. Era parte del engranaje perfecto del cine de oro, pero no siempre el protagonista principal. Y entonces llegó 1965, el año en que Rogelio Jiménez Pons tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida por completo: abandonar la actuación para perseguir otras metas. A diferencia de muchos niños actores que se aferraban desesperadamente a la fama incluso cuando ésta ya no los buscaba, Rogelio entendió algo que pocos comprenden a tiempo: que había vida más allá de las cámaras. Se dedicó con disciplina férrea a sus estudios. Cambió los reflectores por los libros de texto, las marquesinas por las aulas universitarias. Y en 1974 se graduó como arquitecto en la UNAM, una de las instituciones más prestigiosas de México. Ya no era Frijolitos. Ahora era el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, un profesional respetado con un futuro que él mismo estaba construyendo ladrillo por ladrillo. Su vida profesional lo llevó por caminos que jamás imaginó cuando era niño. Fue nombrado director de turismo en Tabasco durante el gobierno de Leandro Rovirosa Guade, de 1977 a 1982. También fungió como delegado federal en el mismo rubro, marcando así una separación definitiva y consciente del mundo del espectáculo que lo vio nacer. Pero la historia no termina ahí. Porque décadas después, cuando muchos ya lo habían olvidado como actor infantil, Rogelio Jiménez Pons regresó a los titulares nacionales de una forma completamente inesperada. En años recientes, fue nombrado titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde ese cargo de enorme responsabilidad, encabezó proyectos emblemáticos y polémicos como el Tren Maya, un esfuerzo monumental por vincular distintas regiones del sureste mexicano. Su trayectoria es un ejemplo contundente de cómo reinventarse completamente.
Pasó de ser una figura infantil adorada por millones a convertirse en un personaje clave en el desarrollo turístico e infraestructura de México moderno. Aunque su ruta lo alejó definitivamente de los reflectores cinematográficos, su historia demuestra una notable habilidad para adaptarse, evolucionar y sobresalir en diversos ámbitos sin quedar atrapado en la nostalgia. Frijolitos creció y construyó su propio camino lejos de las cámaras. Pero no todos los niños prodigio tuvieron finales tan luminosos. Algunos enfrentaron destinos mucho más oscuros. Cesáreo Quesadas Pulgarcito. Hay nombres que cargan inocencia pura. Apodos que evocan ternura, pequeñez, vulnerabilidad. Pulgarcito era uno de esos nombres. Y Cesáreo Quesadas lo llevó como estandarte durante las décadas de 1950 y 1960, cuando fue una figura representativa del cine infantil mexicano que conquistó corazones con solo aparecer en pantalla. Con más de 17 filmes en su historial, Cesáreo brilló en producciones que hoy son consideradas clásicos del género familiar. Pulgarcito y Santa Claus lo convirtieron en un rostro inolvidable, en ese niño de mirada dulce que parecía incapaz de hacer daño a nadie. Su imagen era símbolo de ternura absoluta, de alegría infantil, de todo lo puro que el cine mexicano quería proyectar en aquellos años dorados. Pero la vida tiene formas crueles de torcer destinos. Y el rumbo de su adultez tomó giros inesperados y devastadoramente complicados. Décadas después de sus años de fama, cuando Pulgarcito ya era solo un recuerdo lejano en la memoria colectiva, Cesáreo Quesada se vio envuelto en una controversia que sacudió a la opinión pública y destruyó lo poco que quedaba de su imagen infantil. Fue acusado por su expareja de cometer actos graves contra menores de su propia familia, acusaciones que generaron un escándalo mediático de proporciones brutales. El caso se convirtió en uno de esos titulares sensacionalistas que la prensa amarillista explota sin piedad. Pulgarcito, el niño adorado del cine de oro, acusado de abuso. La caída era tan estrepitosa como impensable. ¿Cómo podía el mismo niño que hizo reír a generaciones enteras estar enfrentando cargos tan oscuros? Cesáreo Quesadas fue sentenciado a 16 años de prisión en el Centro de Reinserción Social de Yucatán. Durante todo el proceso judicial, que se extendió por meses agotadores, él defendió su inocencia con una tenacidad inquebrantable. Aseguraba una y otra vez que las denuncias eran producto de conflictos personales con su expareja, que todo era una venganza fabricada, que carecían de bases sólidas. Pero el sistema legal decidió lo contrario, y las puertas de la prisión se cerraron detrás de él. Lejos de los reflectores que alguna vez lo iluminaron, lejos de las ovaciones y los aplausos, su tiempo en prisión estuvo marcado por algo que nadie esperaba, una sorprendente capacidad de adaptación. Cesáreo no se derrumbó, no se dejó vencer por la desesperación ni el estigma. Al contrario, se integró activamente a la vida dentro del penal con una resiliencia que asombró incluso a los custodios. Sus compañeros de reclusión, muchos de ellos ajenos por completo al mundo del espectáculo, le dieron un nuevo apodo, el Pulgar. Una versión abreviada de Pulgarcito que resonaba con ironía y cariño a la vez. Cesáreo destacó como jugador y entrenador de softball, fundó un club de ajedrez que se convirtió en uno de los más activos del reclusorio, e incluso participó en diversas actividades recreativas y formativas diseñadas para rehabilitar a los internos. Su actitud optimista, su capacidad para encontrar luz en medio de la oscuridad más absoluta, llamó la atención de figuras públicas que decidieron acercarse a él. Carmen Salinas, la legendaria actriz y productora conocida por su gran corazón y su activismo social, acudió personalmente al reclusorio para brindarle su apoyo. No lo juzgó, no lo condenó, simplemente estuvo ahí, como pocas personas estuvieron durante esos años de encierro. El 14 de marzo de 2021, después de cumplir su sentencia, Cesáreo Quesadas recuperó su libertad. Salió del Centro de Reinserción Social con el rostro marcado por los años, el cuerpo envejecido, pero con una mirada que todavía conservaba algo de ese niño que alguna vez fue. Su salida estuvo acompañada de reflexiones profundas sobre su vida y trayectoria, pero también de la polémica que jamás lo abandonó por completo. Hoy su nombre continúa siendo recordado por su emblemático papel como Pulgarcito, esa pequeña estrella que iluminó pantallas en blanco y negro. Pero su historia personal evidencia las complejidades brutales de una vida marcada por la fama temprana, las acusaciones devastadoras y los altibajos del destino que nadie puede predecir. Pulgarcito fue adorado por millones, pero su vida adulta lo llevó por caminos que nadie imaginó cuando era niño. Y no era el único niño prodigio cuyo destino cambiaría radicalmente al crecer. Julián Bravo, Nelcito. Hay destinos que nacen en un país pero florecen en otro. Historias que comienzan en una tierra lejana pero encuentran su verdadero hogar al cruzar fronteras. Julián Bravo, conocido con inmenso cariño como Juliancito, nació el 13 de marzo de 1956 en España, en una familia que soñaba con algo mejor,
con oportunidades que su tierra natal ya no podía ofrecerles. Fue el destino, o quizá la necesidad, lo que llevó a su familia a emigrar a México en busca de mejores oportunidades. Y fue México quien le abrió los brazos y le dio todo: fama, reconocimiento, amor del público. México lo adoptó como hijo propio. Desde pequeño, Julián poseía un carisma natural que era imposible de ignorar. No era solo su rostro angelical ni sus ojos expresivos. Era algo más profundo, más difícil de explicar, una capacidad innata para conectar emocionalmente con quien lo mirara. A los 7 años inició su carrera como actor en la película El Grillito Cantor, compartiendo escena con el célebre Ignacio López Tarso, uno de los grandes del teatro y cine mexicano. Esa participación fue apenas el inicio de una trayectoria que prometía mucho, muchísimo. Su primer papel estelar llegó en 1966 con Seguiré tus pasos, una cinta que evidenció su notable capacidad para transmitir emociones complejas a pesar de su corta edad. Interpretó a un niño huérfano protegido por un sacerdote, un personaje cargado de vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Ese papel lo consolidó como uno de los rostros más queridos del cine mexicano de la época, abriendo las puertas para encabezar producciones como La Primera Comunión, La Maestra Inolvidable y Las Aventuras de Juliancito. Su frescura ante las cámaras, su capacidad para llorar con autenticidad, para reír con alegría genuina, para transmitir dolor sin sobreactuar, todo eso lo convirtió en un fenómeno. La prensa de la época lo bautizó con un sobrenombre que resonaba con orgullo: el Tom Sawyer mexicano. Era la comparación perfecta. Como el personaje de Mark Twain, Juliancito representaba la aventura, la inocencia, la picardía infantil que todos querían proteger. Sin embargo, la adolescencia trajo consigo cambios inevitables que ningún niño actor puede evitar. Con la transición de la niñez a la juventud, Juliancito enfrentó el reto más difícil: encontrar personajes que se adaptaran a su nueva etapa. La industria cinematográfica es cruel con quienes crecen. Los rostros angelicales se transforman. Las voces cambian. Y el público, ese público que los adoraba cuando eran pequeños, muchas veces no está dispuesto a aceptar que sus ídolos infantiles también envejecen. Aún así, Juliancito no se rindió. Participó en filmes como Cuna de Valientes y El Tunco Maclovio, dejando claro que su talento permanecía firme, intacto, esperando nuevas oportunidades. Pero las oportunidades empezaron a escasear. El cine mexicano entraba en nuevas corrientes, nuevos géneros, nuevas modas que ya no tenían espacio para las historias infantiles que lo habían hecho famoso. Ya en los años 90, con la industria completamente transformada, se aventuró en el universo de las telenovelas con apariciones en Carrusel y Salomé. Esta última marcó un punto de inflexión definitivo en su vida. Fue el final de su trayectoria artística. Julián decidió retirarse voluntariamente debido al desgaste acumulado a lo largo de décadas de carrera. Ya no era el niño de ojos brillantes que conquistó a México. Ahora era un adulto cansado que necesitaba encontrar paz lejos de las cámaras. Optó por centrarse en su familia, en construir una vida normal que jamás había tenido. Se dedicó a una profesión dentro del sector empresarial, lejos de los reflectores, lejos de los aplausos, lejos de la presión constante por mantenerse vigente. Y encontró algo que el cine nunca le dio: tranquilidad. Lejos de los reflectores, Juliancito halló una nueva forma de destacar en su vida personal. Construyó un hogar sólido, crió a sus hijos con valores que el medio artístico muchas veces no respeta, y aprendió a ser feliz sin necesidad de cámaras ni ovaciones. Hoy, cuando alguien menciona su nombre, los que vivieron esa época recuerdan con nostalgia a ese niño de sonrisa dulce que llenó pantallas de ternura. Pero pocos conocen la historia completa, la de un niño español que encontró su hogar en México, que brilló con luz propia durante años, y que tuvo la sabiduría de retirarse a tiempo para construir una vida lejos de la fama. Juliancito creció, y eligió la paz sobre los reflectores. Pero había otras estrellas infantiles cuyo brillo jamás se apagó del todo. Titina Romay. Hay nombres que nacen de la casualidad, de encuentros fortuitos que marcan destinos para siempre. Titina Romay es uno de esos nombres que nació de un regalo, de un gesto de cariño entre dos niñas que compartían escenarios y sueños. Fue la icónica Evita Muñoz Chachita quien le dio ese nombre artístico, formado por las primeras sílabas de sus apellidos, un detalle que Titina jamás olvidaría y que llevaría con orgullo durante toda su existencia. Desde su niñez más temprana, Titina mostró un carisma especial que era imposible de ignorar. No era solo su rostro angelical ni su capacidad de memorizar diálogos con rapidez sorprendente. Era algo más intangible, más misterioso, una facilidad natural para actuar que conquistaba a todos sin esfuerzo aparente. Su gran oportunidad, ese momento que separa a las estrellas fugaces de las leyendas perdurables, surgió en 1948 cuando interpretó a la hija de Pedro Infante en Angelitos Negros.
Una película que abordaba temas raciales con una sensibilidad poco común para la época, y que se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Este papel no solo la lanzó al estrellato de forma inmediata, la convirtió en una de las niñas más queridas por el público de aquella época dorada que jamás regresará. Más adelante brilló con luz propia en proyectos emblemáticos como la serie de películas Pepito, donde compartía pantalla con su hermano Pepe Romay, y en la cinta nominada al Oscar Ánimas Trujano, dirigida bajo la batuta de su padre, el renombrado cineasta Joselito Rodríguez. Titina no solo actuaba, respiraba cine. Era parte de una familia donde el arte no era una profesión sino una forma de vida. Pero a diferencia de muchos niños actores que quedaron atrapados eternamente en la nostalgia de su fama infantil, incapaces de reinventarse cuando las cámaras dejaron de buscarlos, Titina no permitió que el pasado la definiera por completo. Por el contrario, supo reinventarse en distintos campos con una versatilidad admirable que pocos logran alcanzar. Se dedicó con pasión a impartir clases de danza en una escuela secundaria, guiando a jóvenes a descubrir y fortalecer su talento creativo, transmitiendo no solo técnica sino ese amor por el arte que ella misma había heredado. Además, halló su vocación como consejera familiar y agente inmobiliaria, construyendo una vida sólida lejos de los escenarios cinematográficos, pero sin alejarse nunca del impacto positivo que siempre quiso generar en los demás. Actualmente, a sus 80 años cumplidos, Titina reside en Acapulco, donde comercializa propiedades y terrenos con el mismo entusiasmo con el que alguna vez memorizaba guiones. Pero su amor por el arte jamás desapareció, jamás se extinguió ni un solo día. Desde los 19 años ha encontrado en la pintura una vía de expresión profunda, desarrollando un estilo propio que ha llevado a exhibiciones locales donde el público descubre con sorpresa que la niña de angelitos negros también pinta con el alma. También ha creado canciones en géneros como boleros y música ranchera, demostrando una creatividad inagotable que se niega a envejecer. Su mente sigue siendo la de una artista en constante búsqueda, en permanente evolución, en eterna creación. En una entrevista reciente que circuló en redes sociales, Titina reveló detalles fascinantes sobre su faceta artística actual y sus pasiones que la mantienen viva. Habló con emoción sobre un guión que sueña con ver algún día en la pantalla grande, un proyecto personal que lleva años trabajando y que representa su visión del mundo después de tantas décadas de experiencia. Aunque su tiempo frente a las cámaras como actriz fue relativamente breve en comparación con la extensión de su vida, su legado continúa inspirando a quienes recuerdan el esplendor del cine de oro mexicano y celebran su capacidad extraordinaria de renovarse una y otra vez sin perder su esencia. A sus 80 años, Titina Romay permanece activa, creando, pintando, soñando, demostrando que el talento y la pasión no tienen fecha de caducidad. Su historia es prueba viviente de que la fama infantil no tiene que ser una condena, que es posible crecer, evolucionar, reinventarse, y seguir brillando con luz propia sin necesidad de vivir atrapado en el pasado. Pero no todas las niñas del cine de oro tuvieron la fortaleza de Titina. Algunas eligieron caminos más silenciosos. Lucy Veje, la güerita de las trencitas. Hay peinados que se convierten en identidad, que definen a una persona con más fuerza que su propio nombre. Lucy Veje, conocida con inmensa ternura como la güerita de las trencitas, fue una de las actrices infantiles más queridas del cine mexicano durante los años 60. Sus trenzas rubias, perfectamente peinadas, se convirtieron en su sello distintivo, en esa imagen que todos reconocían al instante apenas aparecía en pantalla. Su debut junto a Juliancito Bravo en la película Primera Comunión la convirtió en un rostro inolvidable para el público de aquella época. Con su característico peinado de trenzas que enmarcaban su carita angelical y su carisma natural que no necesitaba ensayo, Lucy conquistó rápidamente los corazones de los espectadores que la veían como la niña perfecta, la hija que todos querían tener, la hermana que todos deseaban proteger. A lo largo de su breve pero intensa trayectoria, también interpretó a Rosa y Celia en la telenovela María Isabel, compartiendo créditos con figuras de la talla de Silvia Pinal y Norma Lazareno, dos titanes del espectáculo mexicano. Para Lucy, cada experiencia frente a las cámaras era algo maravilloso, casi mágico. Vivía cada filmación como un juego entretenido, como una aventura constante donde aprendía sus diálogos con el apoyo incondicional de su madre, quien la acompañaba siempre, protegiéndola del lado más oscuro de la industria. Pero su paso por el cine fue corto, demasiado corto. En 1970, después de haber actuado en apenas 7 películas que la habían convertido en una estrella infantil reconocida nacionalmente, Lucy Veje tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: alejarse de la actuación debido a los cambios propios de su crecimiento. Y es que el cine mexicano estaba transformándose radicalmente. Con la llegada de la adolescencia y el auge del cine de ficheras, un género que explotaba el cuerpo femenino sin pudor alguno, los papeles disponibles para ella ya no eran adecuados para su edad ni para su imagen. Eran papeles que exigían sensualidad, que pedían cuerpos desarrollados,
que demandaban una madurez que Lucy aún no tenía, y que sus padres no estaban dispuestos a sacrificar bajo ninguna circunstancia. Lucy optó por una vida apartada de la fama, manteniéndose fiel a sus principios y valores familiares que le habían sido inculcados desde pequeña. No hubo despedidas grandilocuentes ni entrevistas emotivas. Simplemente se fue. Desapareció de los reflectores con la misma naturalidad con la que alguna vez apareció, como si la fama nunca hubiera sido realmente suya sino algo prestado por un tiempo determinado. Actualmente vive en la Ciudad de México, lejos del medio artístico que la vio nacer como estrella. Vive una existencia tranquila, casi anónima, donde nadie la reconoce en la calle ni le pide autógrafos. A menudo descarta con humor y firmeza cualquier posibilidad de volver a las cámaras, mencionando su edad avanzada y una memoria menos ágil como motivos principales. Ya no soy la niña de las trenzas, dice con una sonrisa nostálgica. Sin embargo, recuerda con humor genuino sus días como actriz, especialmente el dolor de cabeza constante que le ocasionaban sus icónicas trenzas. Su madre las apretaba tanto para que lucieran perfectas ante las cámaras que muchas veces terminaba las filmaciones con migrañas insoportables. Me jalaban tanto el pelo que creía que me iba a quedar calva, relató en una ocasión con esa risa franca que todavía conserva. Rodeada del cariño de su esposo y su hija, Lucy lleva una vida tranquila, plena, llena de esos pequeños momentos que la fama nunca pudo darle: desayuno sin prisa, paseos sin ser perseguida, conversaciones sin interrupciones. Pero sigue siendo recordada como uno de los rostros más entrañables de la época dorada del cine mexicano. Su historia es un recordatorio de que no todos los niños actores necesitan seguir siendo actores para ser felices. Que a veces, la verdadera valentía no está en mantenerse bajo los reflectores, sino en tener el coraje de apagarlos y construir una vida propia lejos del escenario. Lucy Veje lo hizo, y jamás se arrepintió. Pero había otros niños prodigio cuya vida en el espectáculo continuó por décadas, convirtiéndose en leyendas vivientes. Freddy Fernández el Pichi. Hay apodos que suenan a música, a alegría, a días de sol. El Pichi era uno de esos nombres que hacían sonreír apenas se pronunciaban. Freddy Fernández llevó ese sobrenombre con orgullo durante décadas, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del cine de oro mexicano. Un niño de sonrisa traviesa que creció frente a las cámaras sin perder nunca esa chispa que lo hacía único. Desde muy temprana edad mostró su talento actoral de manera arrolladora. Debutó a los 9 años en Morenita Clara, donde compartió escena con Evita Muñoz Chachita, formando una pareja artística que se transformó en una de las más representativas de la época. Su química era mágica, natural, como si hubieran sido hermanos en otra vida. Juntos brillaron en clásicos que todavía arrancan lágrimas a quienes los ven: Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Esa trilogía protagonizada por Pedro Infante se convirtió en el corazón emocional de toda una generación. Y Freddy, con su carita expresiva y su capacidad para llorar con autenticidad desgarradora, fue parte esencial de ese fenómeno cultural que trascendió el cine para convertirse en patrimonio emocional de México. El apodo El Pichi le fue otorgado por el productor Luis Manrique tras su participación en Callejera. Era un sobrenombre que encajaba perfectamente con su personalidad: juguetón, simpático, lleno de vida. A lo largo de su prolífica carrera, Freddy compartió pantalla con grandes leyendas del cine mexicano como Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Capulina. También incursionó en el cine de luchadores, ese género tan peculiar y tan mexicano, y en las telenovelas durante las décadas de 1960 y 1970, demostrando una versatilidad que pocos actores infantiles lograban mantener al crecer. Su talento indiscutible lo llevó a recibir 3 nominaciones al Premio Ariel, el máximo reconocimiento del cine mexicano. Y fue galardonado con la medalla Virginia Fábregas por su destacada trayectoria, un honor que solo se otorga a quienes han dejado una huella profunda en el mundo del espectáculo nacional. Pero las luces brillantes del éxito proyectan sombras oscuras. Y en los años 80, cuando Freddy ya era un adulto que había dedicado toda su vida al cine y la televisión, su salud comenzó a empeorar de manera alarmante. Fue diagnosticado con cáncer de esófago, una enfermedad brutal que lo obligó a retirarse de los reflectores que lo habían acompañado desde la infancia. Ya no podía actuar. Ya no podía memorizar diálogos largos. El cansancio era constante. El dolor, insoportable. Su última colaboración con Chachita, su eterna compañera de pantalla, fue en la serie Nosotros los Gómez, que concluyó en 1989. Fue un adiós silencioso pero cargado de significado, como si ambos supieran que estaban cerrando un ciclo que había comenzado décadas atrás. Freddy luchó con firmeza inquebrantable contra su enfermedad. No se rindió. No se dejó vencer sin pelear. Mantuvo la esperanza hasta el último momento, rodeado del amor de su familia y del cariño de esos pocos amigos que permanecieron a su lado cuando la fama ya no importaba.
Pero el cáncer es una batalla que no todos pueden ganar. Y Freddy Fernández el Pichi falleció el 10 de mayo de 1995, el Día de las Madres, a los 61 años de edad. Su partida dejó un vacío profundo en el corazón de quienes crecieron viéndolo en pantalla, de quienes lloraron con él en Nosotros los Pobres, de quienes lo consideraban parte de su propia historia familiar. Aunque su historia terminó de forma dolorosa, marcada por la enfermedad y el sufrimiento, su legado permanece vigente como uno de los pilares del cine y la televisión mexicana. Su rostro sigue vivo en esas películas en blanco y negro que se repiten cada aniversario. Su voz todavía resuena en las memorias de quienes lo amaron. Freddy Fernández no solo fue un actor infantil, fue un símbolo de una época que jamás regresará. Fue parte del alma misma del cine de oro mexicano. Y aunque su cuerpo se fue demasiado pronto, su recuerdo permanece eterno. Pero no todas las historias terminaban con enfermedad. Algunas terminaban en abandono y tragedia aún más devastadoras. Alma Delia Fuentes. Hay caídas que parecen sacadas de tragedias griegas. Descensos tan brutales desde la cima hasta el abismo que cuesta creer que sean reales, que le hayan sucedido a una persona de carne y hueso. Alma Delia Fuentes vivió una de esas caídas. Una de las más dolorosas, más desgarradoras, más injustas que el cine de oro mexicano haya presenciado. Alma Delia fue una de las intérpretes más emblemáticas de la época dorada del cine mexicano, dejando una huella imborrable con su participación en 54 películas, 5 telenovelas y numerosas puestas en escena teatrales. Su debut ocurrió cuando tenía apenas 10 años en Sinfonía de una vida, y pronto destacó junto a Pedro Infante en La Barca de Oro, donde su talento precoz ya era imposible de ignorar. No obstante, fue su actuación en Los Olvidados, la obra maestra dirigida por Luis Buñuel que sacudió al mundo cinematográfico con su cruda representación de la pobreza infantil, la que marcó un verdadero parteaguas en su trayectoria. Esa interpretación visceral, dolorosa, auténtica, le valió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actuación Infantil. Y al año siguiente, con Historias de un Corazón, finalmente obtuvo el galardón que confirmaba lo que todos sabían: Alma Delia era una estrella en ascenso imparable. A lo largo de su vida profesional, protagonizó grandes éxitos como Allá en el Rancho Grande y Una familia de tantas, consolidándose como una de las figuras más apreciadas del cine nacional. Su talento y carisma la llevaron a la cima del reconocimiento popular. Pero su vida personal estuvo lejos, muy lejos, de ser igual de luminosa. Tras casarse con Julio Azcárraga, con quien tuvo 4 hijos, parecía que había encontrado estabilidad. Pero ese matrimonio terminó mal, marcado por conflictos que nunca trascendieron completamente pero que dejaron cicatrices profundas. Un segundo matrimonio fallido con Rafael del Río terminó de quebrarla emocionalmente. Fue entonces cuando Alma Delia tomó una decisión que muchas actrices de su generación tomaron: retirarse del medio artístico en 1970 para dedicarse por entero a su familia. Pensó que el amor maternal, que la entrega absoluta a sus hijos, sería suficiente para llenar el vacío que dejó el abandono de su carrera. Pero la vida tenía otros planes. Los años siguientes estuvieron marcados por la adversidad más cruel, por una espiral descendente que parecía no tener fondo. Tras vivir cómodamente en una lujosa residencia en Naucalpan, donde alguna vez recibió a amigos y celebró cumpleaños rodeada de elegancia, su situación económica se deterioró de manera grave, casi incomprensible. El dinero se esfumó. Las oportunidades desaparecieron. Y los hijos, esos hijos a quienes había dedicado todo, poco a poco dejaron de visitarla. En 2016, vecinos preocupados reportaron a las autoridades las condiciones deplorables en las que Alma Delia habitaba. Ya no vivía en la casa principal. Vivía sola en el garaje de su deteriorada vivienda, rodeada de basura acumulada durante meses, excremento de animales callejeros que ella ya no tenía fuerzas para ahuyentar, sin recursos económicos para sobrevivir y sin recibir visitas de sus hijos. Su salud también se vio seriamente afectada por el abandono y la desnutrición. Su vestimenta estaba desgastada, sucia, olvidada como ella misma. La falta de higiene reflejaba el abandono absoluto que sufrió en sus últimos años, cuando ya nadie la recordaba como la estrella que había sido, cuando su nombre solo evocaba lástima en lugar de admiración. Las imágenes que circularon en medios locales eran desgarradoras. La misma mujer que había brillado junto a Pedro Infante, que había sido dirigida por Luis Buñuel, que había recibido premios y ovaciones, ahora era una anciana olvidada viviendo entre escombros emocionales y físicos. El 2 de abril de 2017, Alma Delia Fuentes falleció debido a una sepsis, una infección generalizada que su cuerpo debilitado ya no pudo combatir. Murió sola, casi en el anonimato, lejos de las luces que alguna vez la iluminaron, dejando tras de sí una historia llena de contrastes brutales entre el resplandor del éxito y la sombra del olvido más absoluto. A pesar de su trágico desenlace,
sigue siendo recordada como una estrella que iluminó la pantalla grande con intensidad única y dejó una huella imborrable en el cine mexicano. Su historia es un recordatorio demoledor de cómo la fama puede desvanecerse, de cómo quienes nos regalaron momentos inolvidables pueden terminar olvidados en la oscuridad, y de la importancia de preservar la dignidad de quienes nos dieron tanto. Alma Delia Fuentes merece ser recordada no solo por su tragedia final, sino por el talento inmenso que compartió con México durante décadas. Porque incluso en el olvido, su legado cinematográfico sigue vivo. Pero no todos los niños prodigio terminaron en el olvido. Algunos lograron mantener el brillo durante toda su vida. Pepito Romay. Hay legados que se construyen desde la cuna. Apellidos que cargan historia, talento, sangre de artista que fluye por generaciones como herencia sagrada. Pepito Romay nació en una de esas familias donde el arte no era una elección sino un destino inevitable. Su padre, el reconocido director Joselito Rodríguez, lo introdujo al mundo cinematográfico desde que apenas podía caminar, debutando en Café de Chinos cuando todavía era un niño que descubría el mundo. Su carisma y naturalidad frente a las cámaras no tardaron en atraer la atención tanto del público como de la crítica especializada que empezaba a reconocer en él algo extraordinario. Pepito no actuaba. Simplemente era. Esa autenticidad que no puede enseñarse, que no puede aprenderse en ninguna academia, era su mayor fortaleza. A los 3 años, cuando la mayoría de los niños apenas balbuceaban palabras completas, Pepito obtuvo su primera nominación al Ariel por su interpretación en Píntame Angelitos Blancos. Una nominación que sorprendió a la industria completa. ¿Cómo podía un niño tan pequeño transmitir emociones tan complejas? La respuesta era simple y a la vez misteriosa: talento puro en estado natural. En 1956 recibió el codiciado galardón por su destacada participación en Después de la tormenta e Isla de Lobos, consolidándose como uno de los niños prodigio más reconocidos de su generación. Durante su niñez acumuló más de 20 películas en su filmografía, compartiendo escena con figuras de la talla de Pedro Infante y María Félix, dos titanes del cine mexicano que lo trataban con el respeto que se le da a un igual, no a un niño. Pepito se convirtió en un rostro habitual del cine mexicano de aquella época dorada que jamás regresará. Su presencia en pantalla era sinónimo de calidad, de emoción garantizada, de historias que tocaban el corazón sin necesidad de efectos especiales ni pirotecnias narrativas. Pero a diferencia de muchos niños actores que se desvanecieron cuando crecieron, cuando sus rostros angelicales se transformaron y la industria ya no supo qué hacer con ellos, Pepito Romay no solo se mantuvo en la industria, sino que amplió sus horizontes de manera extraordinaria. Con el paso del tiempo, trabajó como productor, fotógrafo, musicalizador y guionista. Fue un hombre renacentista del cine mexicano, alguien que dominaba cada aspecto de la producción cinematográfica con maestría. Entendía que el cine no era solo actuar frente a una cámara, sino todo el universo creativo que existía detrás de ella: la luz, el sonido, la música, el ritmo narrativo, la construcción de personajes. Fue un firme defensor del cine nacional en épocas donde la industria mexicana luchaba por sobrevivir ante la avalancha de producciones hollywoodenses que inundaban las salas. Dedicó gran parte de su vida a impulsar la industria cinematográfica a nivel nacional, dejando una huella perdurable que trascendió sus actuaciones infantiles. Participó en foros, en mesas redondas, en comisiones gubernamentales donde su voz era escuchada con respeto porque hablaba desde la experiencia, desde el amor genuino por el séptimo arte mexicano. Sin embargo, su vida tuvo un desenlace inesperado y devastador. En septiembre de 2013, cuando todavía estaba activo en proyectos cinematográficos y culturales, Pepito Romay falleció de forma repentina a causa de un infarto fulminante, generando consternación profunda en la comunidad artística que lo consideraba un pilar fundamental. Su partida marcó el cierre de una época, el final de una generación que había vivido el cine de oro desde adentro, con todas sus glorias y todas sus miserias. Los homenajes se multiplicaron. Actores, directores, productores, todos compartieron anécdotas de un hombre generoso con su conocimiento, apasionado con su oficio, leal con sus principios. Pero su legado sigue presente como ejemplo del impacto y la trascendencia que una estrella infantil puede dejar en el ámbito del séptimo arte. Pepito Romay no fue solo un niño bonito que supo decir sus líneas. Fue un verdadero artista que entendió el cine en toda su complejidad y dedicó su vida entera a protegerlo, a impulsarlo, a mantenerlo vivo cuando muchos lo daban por muerto. Su nombre resuena todavía en conversaciones entre cinéfilos que recuerdan con nostalgia esa época donde el cine mexicano conquistaba corazones sin necesidad de presupuestos millonarios. Pepito Romay fue parte esencial de esa magia, y su ausencia todavía duele. Pero había otros niños prodigio cuyas historias cruzaron fronteras y continentes. Joselito el pequeño ruiseñor. Hay voces que nacen una vez cada generación. Voces que parecen venir directamente del cielo,
cristalinas, puras, imposibles de explicar con palabras comunes. Joselito, apodado el pequeño ruiseñor, poseía una de esas voces que hacían llorar a multitudes enteras apenas abría la boca para cantar. Su prodigiosa voz y su ternura en pantalla lo convirtieron en una figura inolvidable del cine infantil en España y América Latina. Su ascenso a la fama fue meteórico, casi antinatural en su velocidad. De la noche a la mañana, ese niño español de ojos expresivos y sonrisa angelical se convirtió en un fenómeno cultural que trascendía fronteras, idiomas, clases sociales. Ricos y pobres, niños y ancianos, todos lloraban cuando Joselito cantaba. Era como si su voz tuviera la capacidad mágica de tocar directamente el alma sin pedir permiso. Pero el brillo intenso proyecta sombras igualmente intensas. Y la caída de Joselito fue tan vertiginosa como había sido su ascenso. En la década de 1990, cuando ya era un adulto que intentaba reconstruir una carrera que había quedado anclada en su imagen infantil, atravesó uno de los episodios más oscuros de su vida que sacudió a quienes lo habían adorado durante décadas. Fue detenido y sentenciado a 5 años de prisión por posesión de sustancias ilícitas. La noticia cayó como bomba en los medios de comunicación españoles y latinoamericanos. El ídolo que había cantado sobre la inocencia y la alegría se vio atrapado en una espiral de adicciones y conflictos legales que parecían la antítesis absoluta de todo lo que había representado en su niñez. Los titulares fueron despiadados: el ruiseñor que cayó en las drogas, de los escenarios a la cárcel, la tragedia del niño prodigio. Cada artículo era más sensacionalista que el anterior, explotando el morbo de ver caer a quien alguna vez había sido símbolo de pureza. Durante su permanencia en prisión, Joselito enfrentó no solo la pérdida de su libertad física, sino también el peso demoledor del desencanto público. La gente que lo había amado incondicionalmente ahora lo juzgaba sin piedad. Las mismas personas que cantaban sus canciones infantiles ahora lo señalaban como ejemplo de lo que no se debe hacer. El pedestal donde lo habían colocado se convirtió en su propia guillotina. En entrevistas posteriores, realizadas años después cuando el tiempo había suavizado un poco las heridas, Joselito reconoció con una honestidad desgarradora que su veloz llegada a la fama lo dejó sin herramientas emocionales para afrontar el éxito y sobre todo, las dificultades que vinieron después. El niño que todos querían crecer demasiado rápido y no supo cómo enfrentar el mundo adulto, confesó alguna vez con voz quebrada: «Nadie me enseñó a lidiar con la soledad que viene cuando los aplausos se apagan». Su historia es el ejemplo perfecto de cómo la fama temprana, sin acompañamiento psicológico adecuado, sin una red de apoyo genuina, puede convertirse en una maldición disfrazada de bendición. Joselito fue adorado por millones, pero en su interior era un niño asustado que no entendía por qué tenía que cantar cuando solo quería jugar, por qué tenía que sonreír cuando solo quería llorar. Sin embargo, su tiempo en la cárcel representó un punto de inflexión fundamental en su vida. Joselito buscó apoyo profesional para superar sus adicciones y emprendió un proceso de reconstrucción personal que requirió más valor que cualquier actuación frente a las cámaras. Asistió a terapias grupales, habló con psicólogos especializados en adicciones, enfrentó sus demonios internos con una valentía que pocos reconocieron públicamente. Tras recuperar la libertad, se mantuvo deliberadamente lejos del medio artístico que lo había devorado. Eligió llevar una vida más serena y discreta, alejada de los reflectores que lo quemaron cuando era demasiado joven para entender su calor. Aunque jamás recuperó la fama que en su momento disfrutó, encontró algo mucho más valioso: paz interior. Hoy vive una existencia tranquila en algún rincón de España, lejos de entrevistas, lejos de homenajes nostálgicos, lejos de quienes solo quieren verlo como el niño que fue y no como el hombre que es. Algunos lo critican por haberse alejado. Otros lo admiran por haber tenido el coraje de reconstruirse lejos del escrutinio público. Su historia es una lección demoledora sobre los riesgos de la fama temprana y la importancia absoluta de contar con una red de apoyo firme. Joselito fue amado por millones, pero ese amor era condicional, superficial, basado en una imagen que él no eligió sino que le fue impuesta. El pequeño ruiseñor dejó de cantar para el mundo, pero finalmente aprendió a cantar para sí mismo. Y había otras niñas del cine de oro cuyas vidas también tomaron giros inesperados. Delia Peña Horta, la tierna soledad. Hay papeles que te persiguen toda la vida. Personajes que se adhieren a tu identidad con tanta fuerza que ya no sabes dónde termina la ficción y dónde comienza tu propia realidad. Delia Peña Horta fue recordada eternamente como la tierna soledad por su papel junto a Vicente Fernández y Patricia Espíllaga en La Ley del Monte, una película que la colocó en el mapa del cine infantil mexicano de forma inmediata. Pero lo más sorprendente de la historia de Delia es que su carrera actoral inició a una edad asombrosamente temprana. A los 3 años ya estaba frente a las cámaras en Confesiones de una adolescente, un título irónico considerando que ella era apenas una bebé que aprendía a pronunciar palabras completas.
¿Cómo es posible que una niña tan pequeña pudiera actuar? La respuesta es compleja y a veces incómoda. En aquella época, la industria no se cuestionaba demasiado sobre el impacto emocional de exponer a niños tan pequeños al mundo del espectáculo. A lo largo de su infancia, Delia destacó en numerosas producciones cinematográficas con una versatilidad impresionante, sobresaliendo por su carisma natural y su capacidad para dar vida a personajes entrañables que el público adoptaba como propios. Compartió escena con figuras legendarias como Mauricio Garcés en La otra mujer y Mario Moreno Cantinflas en El ministro y yo, dos experiencias que cualquier actriz adulta habría considerado el pináculo de su carrera. Otro de sus papeles memorables fue el de Lucy, la hermana traviesa, en las películas Mujercitas y Las adorables Mujercitas, donde actuó junto a Rocío Dúrcal y Nubia Martí. Su talento y simpatía innegable la posicionaron como una de las jóvenes promesas más brillantes del cine mexicano de esos años dorados que parecían no tener fin. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada abruptamente a los 13 años debido a la intervención directa de su padre, quien consideró inapropiados los papeles adolescentes que comenzaban a ofrecerle. La gota que derramó el vaso fue su participación en Un camión llamado Deseo, una película que exploraba temas más adultos, más complejos, más alejados de la inocencia infantil que había caracterizado su carrera hasta ese momento. La decisión, aunque tomada con intenciones protectoras genuinas, marcó el final abrupto de su carrera actoral y dejó a Delia en un limbo profesional justo cuando su fama estaba en pleno ascenso. Imagina tener 13 años y que te digan que ya no puedes hacer lo único que has conocido desde que tienes memoria. El impacto emocional fue devastador. Tras su retiro forzado del mundo artístico, Delia, quien ahora se identifica como Gaby Peña, edificó una vida completamente diferente lejos del medio que la había visto crecer. A los 19 años contrajo matrimonio y formó una familia con 3 hijos que se convirtieron en el centro absoluto de su existencia. Cambió los reflectores por los almuerzos escolares, las alfombras rojas por las juntas de padres de familia. En una entrevista reveladora realizada en 2015, Gaby comentó con una honestidad desgarradora que aunque en un principio sintió frustración profunda por la decisión de su padre, con el tiempo y la madurez comprendió su deseo genuino de protegerla de los riesgos oscuros del ambiente artístico. Mi papá vio cosas que yo no veía, confesó con voz serena. Él conocía los peligros que acechaban a las niñas que crecían en ese medio, y prefirió matarme los sueños a que ese mundo me matara a mí. Hoy, Delia vive una existencia tranquila y plena, recordando con cariño nostálgico pero sin amargura sus años en el cine mexicano. Esos momentos, aunque fueron breves en el contexto de una vida completa, la marcaron profundamente y le otorgaron herramientas valiosas para enfrentar su vida adulta con fortaleza y gratitud. Su historia plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Hasta dónde deben proteger los padres a sus hijos del mundo del espectáculo? ¿Cuándo la protección se convierte en imposición? No hay respuestas fáciles. Solo historias como la de Delia que nos recuerdan que detrás de cada decisión hay consecuencias que duran toda una vida. Delia Peña Horta ya no actúa, pero encontró su propio guión lejos de las cámaras. Y había otras niñas cuyo brillo nunca se apagó del todo, manteniéndose vigentes por décadas. María Eugenia Llamas, la Tucucita. Hay apodos que suenan a pájaros, a libertad, abuelo. La Tucucita era uno de esos nombres que evocaban ternura alada, pequeñez encantadora, dulzura que cabía en la palma de una mano. María Eugenia Llamas, proveniente de una familia de artistas españoles refugiados en México que escapaban de la guerra y la devastación, llevó ese sobrenombre con orgullo durante décadas, convirtiéndose en una de las niñas prodigio más populares del cine de oro mexicano. Debutó en el cine a los 4 años, en 1948, cuando apenas podía atar sus propios zapatos, pero ya sabía cómo robar una escena con una sola mirada. Su ascenso a la fama fue vertiginoso e inevitable. Se consolidó al protagonizar Los Tres Huastecos junto a Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, donde interpretó al entrañable personaje de la Tucita, destacando por su simpatía natural y esa capacidad innata frente a las cámaras que no puede enseñarse en ninguna academia. María Eugenia conquistó al público de forma instantánea. Su química con Pedro Infante era mágica, como si fueran padre e hija en la vida real. Él la trataba con una ternura genuina que trascendía la actuación, protegiéndola en el set, asegurándose de que estuviera cómoda, haciéndola reír entre tomas. Este papel le valió una nominación a los premios Ariel, un reconocimiento extraordinario para una niña tan pequeña. Participó en filmes memorables que todavía se recuerdan con nostalgia: Los hijos de la calle, Dicen que soy mujeriego y Las dos huerfanitas. Su química con Pedro Infante se convirtió en un sello distintivo de su trayectoria, una marca registrada que el público esperaba cada vez que veían sus nombres juntos en los créditos. No obstante, pese a su éxito temprano que prometía una carrera larga y brillante, María Eugenia decidió alejarse de la actuación para dedicarse a formar una familia,
siguiendo el camino que muchas actrices de su generación eligieron cuando las presiones del medio se volvieron demasiado pesadas. En 1966 contrajo matrimonio con el actor Rómulo Lozano, con quien tuvo 3 hijos, Fernando, María Eugenia y Luz María. La maternidad se convirtió en su papel protagónico más importante. Aunque intentó regresar al cine en la década de los 80, buscando reconectar con ese mundo que había abandonado décadas atrás, las películas en las que participó no obtuvieron el impacto deseado ni comercial ni crítico. El cine había cambiado, el público había cambiado, y la industria, siempre cruel con quienes se alejan, no estaba dispuesta a abrir sus puertas nuevamente con la misma generosidad. Sin embargo, su amor por el arte la mantuvo activa en otras áreas culturales donde podía seguir creando sin la presión aplastante de los reflectores cinematográficos. Radicada en Monterrey, trabajó en teatro comunitario, en radio local y en televisión regional. También ocupó el puesto de coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, en Nuevo León, contribuyendo de manera significativa al desarrollo artístico de la región y formando a nuevas generaciones de artistas. Además, fungió como directora cultural de Monterrey, un cargo de enorme responsabilidad que le permitió impulsar proyectos culturales que beneficiaron a miles de personas. Ya no estaba frente a las cámaras, pero seguía siendo parte fundamental del mundo artístico mexicano desde otro ángulo, desde otra trinchera igualmente importante. En sus últimos años, María Eugenia participó con emoción profunda en homenajes dedicados a Pedro Infante, compartiendo entrañables recuerdos de su etapa junto al que hacían llorar a los asistentes. Hablaba de él con un cariño que el tiempo no había erosionado, recordando anécdotas que solo ella conocía, momentos íntimos entre tomas que revelaban al hombre detrás del ídolo. María Eugenia quedó viuda en 1990, pero continuó su legado artístico con determinación inquebrantable hasta el final de sus días. Falleció el 31 de agosto de 2014 en Zapopan, Jalisco, a los 70 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio que le arrebató la vida de forma repentina pero piadosa. Su legado permanece vigente, recordada como una de las estrellas infantiles más queridas y representativas del cine de oro mexicano. La Tucusita voló alto durante décadas. Y aunque sus alas finalmente descansaron, su vuelo quedó grabado para siempre en esas películas que todavía hacen sonreír a quienes las ven. Pero había otras niñas que no solo actuaron, sino que se convirtieron en íconos culturales que trascendieron el cine. Angélica María, la novia de México. Hay sobrenombres que trascienden el tiempo, que se convierten en patrimonio cultural, en definiciones absolutas de una época, en síntesis perfecta de lo que una persona representa para todo un país. La novia de México es uno de esos nombres que no necesitan explicación. Todos saben de quién se habla. Todos reconocen ese legado. Angélica María inició su fascinante trayectoria en el mundo del espectáculo a los 6 años, convirtiéndose desde entonces en una de las figuras más queridas y duraderas de la cultura mexicana. Su primera aparición en el cine ocurrió en la película Pecado, donde, en un giro inesperado que demostraba su versatilidad desde niña, sorprendió al público interpretando a un niño llamado Miguelito. Sí, vestida de varón, con el cabello corto, engañando a las cámaras con una actuación tan convincente que muchos no reconocieron que era una niña. Desde entonces, su energía desbordante y su determinación férrea la destacaron entre los talentos de su generación. No era solo bonita, no era solo carismática, tenía algo más: hambre de triunfo, voluntad de acero, pasión incontrolable por el arte. En una entrevista que se hizo legendaria, Angélica María relató una anécdota que marcó el arranque definitivo de su carrera y que define perfectamente su carácter. El reconocido productor Bernstein buscaba a un niño con características muy específicas para un papel crucial, y ella, sin pensarlo 2 veces, sin medir las consecuencias, se ofreció valientemente diciéndole con una seguridad que pocos adultos tienen: «Córtame el pelo, hago lo que sea, pero yo quiero ser artista». Esa frase lo dice todo. Una niña de 6 años dispuesta a sacrificar su imagen, su feminidad aparente, con tal de conseguir un papel. Su entusiasmo y pasión eran innegables, imposibles de ignorar. Y ese momento selló su destino en el mundo del cine y la música para siempre. A lo largo de décadas extraordinarias, Angélica María acumuló más de 60 películas en su filmografía, compartiendo pantalla con las leyendas más grandes del cine mexicano. Pero no se quedó solo en el cine. También conquistó el mundo de la música con una prolífica carrera que la llevó a grabar decenas de álbumes, a llenar auditorios en todo el continente, a convertirse en símbolo de toda una generación que creció cantando sus canciones. No solo conquistó la pantalla grande y los escenarios musicales, también dominó el teatro, la televisión, las telenovelas donde interpretó personajes memorables que todavía se recuerdan. Su versatilidad era asombrosa. Podía hacer drama desgarrador, comedia ligera, musicales complejos,
todo con la misma profesionalidad impecable. Su sobrenombre, la novia de México, no fue impuesto por estrategia de mercadotecnia ni por algún publicista astuto. Fue un título que el público le otorgó espontáneamente, con cariño genuino, porque Angélica María representaba todo lo que los mexicanos querían en una estrella: talento, belleza, humildad, cercanía, calidez humana. Era la novia que todos querían tener, la hija que todos querían criar, la artista que todos querían celebrar. Y lo más extraordinario de su historia es que ese cariño nunca se desvaneció. A diferencia de muchas estrellas infantiles que fueron olvidadas cuando crecieron, cuando sus rostros cambiaron, cuando la industria decidió que ya no servían, Angélica María logró reinventarse una y otra vez sin perder nunca la conexión emocional con su público. Cuando la época del cine de oro terminó, ella saltó a la televisión. Cuando la televisión cambió de formato, ella se adaptó. Cuando la música evolucionó, ella evolucionó con ella. Siempre vigente, siempre relevante, siempre amada. Hoy, décadas después de aquel debut como Miguelito, Angélica María sigue activa en el medio artístico. Sigue actuando, sigue cantando, sigue siendo la novia de México para millones de personas que crecieron con ella y que transmitieron ese cariño a sus hijos y nietos. Su presencia en televisión, en conciertos especiales, en homenajes y festivales, es siempre recibida con ovaciones que parecen no tener fin. Su legado continúa vigente como ejemplo supremo de perseverancia, carisma y amor incondicional por el arte. Angélica María demostró que es posible ser estrella infantil y convertirse en leyenda adulta sin perder la esencia, sin traicionar los valores, sin caer en los vicios que destruyeron a tantos otros. Es un testimonio viviente de que la fama temprana no tiene que ser una maldición. Que con disciplina, con apoyo familiar sólido, con inteligencia para tomar decisiones correctas, es posible brillar durante toda una vida sin quemarse en el intento. La novia de México sigue casada con su público. Y ese matrimonio ha durado más de 6 décadas sin mostrar señales de desgaste. Pero había otra niña prodigio cuya historia se entrelazó con la de casi todos los grandes del cine de oro. Evita Muñoz Chachita. Hay personajes que trascienden la ficción, que se convierten en parte del alma colectiva de un país, en símbolos de inocencia y ternura que ningún tiempo puede borrar. Chachita es uno de esos nombres que despierta sonrisas nostálgicas en quienes crecieron viendo esas películas que hoy parecen de otra galaxia. Y detrás de ese personaje inolvidable estaba Evita Muñoz, una de las actrices infantiles más emblemáticas del cine de oro mexicano. Sin duda, un rostro que marcó a generaciones enteras. Su carrera comenzó a los 4 años cuando apareció en La Sangre Manda, una película que pasó casi desapercibida pero que marcó su debut oficial ante las cámaras. Pero su verdadero salto a la fama, ese momento definitorio que cambió su vida para siempre, llegó poco después con Ay, Jalisco, no te rajes, donde interpretó por primera vez al personaje que la acompañaría durante toda su existencia, la vivaz, tierna y entrañable Chachita. Durante las décadas de 1940 y 1950, Evita se consolidó como una figura indispensable del cine familiar mexicano, compartiendo créditos con leyendas que hoy son patrimonio cultural: Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Sara García, la eterna abuelita de México. Su participación en la célebre trilogía Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro la convirtió en una parte esencial del imaginario popular. Esas películas no eran solo entretenimiento. Eran radiografías emocionales de una época, retratos desgarradores de la pobreza con dignidad, historias donde la gente común se veía reflejada. Y Chachita, con su carita sucia, sus trenzas despeinadas, su ropa remendada y esa capacidad devastadora para llorar con autenticidad absoluta, era el corazón palpitante de esas historias. La fuerza emocional de sus interpretaciones, junto a su natural simpatía que no podía fingirse, hicieron que Chachita se transformara en un símbolo de inocencia, cariño y unión familiar para millones de personas. No era solo un personaje, era la hermana que todos quisieron tener, la niña que todos quisieron proteger. Con el paso del tiempo, cuando su rostro infantil se transformó inevitablemente y la industria ya no sabía qué hacer con ella, Evita supo adaptarse a los cambios con una inteligencia que pocos niños actores poseían. Aunque su personaje infantil quedó grabado en la memoria colectiva como fotografía congelada en el tiempo, ella logró abrirse espacio en la radio, en el doblaje de películas extranjeras, en la televisión que empezaba a conquistar los hogares mexicanos, y en el teatro donde demostró que su talento iba mucho más allá de ser la niña Chachita. Participó en telenovelas que marcaron época, protagonizó obras musicales donde su voz seguía siendo mágica, y se reinventó continuamente para mantenerse vigente sin perder la esencia que la convirtió en una figura nacional querida y respetada. A lo largo de su vida también se dedicó a impartir cursos de interpretación, compartiendo su experiencia invaluable con nuevas generaciones de actores que la escuchaban con reverencia.
Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de dificultades económicas que pocos conocieron. Durante algunos años enfrentó problemas financieros derivados de la irregularidad laboral brutal del medio artístico, lo que la llevó a aceptar trabajos diversos, algunos muy alejados del glamour que el público asociaba con su nombre, todo para sostener a su familia con dignidad. Aún así, preservó siempre una actitud optimista inquebrantable y un profundo amor por la actuación que ninguna adversidad pudo apagar. Su matrimonio con el actor y productor Hugo Macías Macotela le brindó estabilidad, apoyo emocional y un compañero creativo que impulsó muchos de sus proyectos cuando otros productores ya no apostaban por ella. Evita Muñoz falleció el 23 de agosto de 2016, dejando un legado enorme y un cariño que pocas figuras han logrado mantener por tantas décadas consecutivas. Su imagen, su voz que todavía resuena en grabaciones antiguas, y su energía inagotable permanecen vivas en cada repetición de las películas que marcaron a México. Chachita no solo fue un personaje memorable, fue una parte entrañable de la identidad cultural del país, un ejemplo de entrega absoluta al arte y a su público que la amó incondicionalmente hasta el último día. Su historia demuestra que algunos nombres trascienden el tiempo y se convierten en patrimonio emocional de toda una nación. Y había otras actrices infantiles cuya longevidad artística las convirtió en testigos vivientes de varias generaciones. Marta Ofelia Galindo. Hay trayectorias que abarcan épocas enteras. Carreras tan extensas que parecen imposibles, que desafían todas las estadísticas sobre niños actores y su capacidad de mantenerse vigentes. Marta Ofelia Galindo fue una de esas excepciones extraordinarias, recordada como una de las niñas prodigio más destacadas del cine y la televisión mexicanas, dejando una huella profunda gracias a su talento precoz y su capacidad innata para conectar con el público desde su más corta edad. Nació en 1937 y comenzó su carrera antes de cumplir los 10 años, participando en cintas como La Bien Pagada y La Casa Colorada, donde su naturalidad frente a las cámaras la convirtió rápidamente en una figura reconocible. No necesitaba dirección excesiva. No requería múltiples tomas. Entendía el lenguaje cinematográfico de forma intuitiva, casi mágica. A finales de los años 40 y durante la década de 1950, Marta Ofelia consolidó su imagen como actriz versátil e inteligente, alternando papeles infantiles dramáticos y cómicos con total soltura impresionante. Actuó junto a leyendas del calibre de Joaquín Pardavé, Marga López, Domingo Soler y Blanca Estela Pavón, aprendiendo de cada proyecto y ganándose el respeto de directores y productores que la consideraban una joven con un talento completamente fuera de lo común. Su salto definitivo a la popularidad masiva llegó con la televisión. Fue una de las primeras actrices que lograron transitar con éxito absoluto del cine clásico a la pantalla chica, apareciendo en programas familiares que marcaron a generaciones enteras y que se convirtieron en rituales obligatorios en los hogares mexicanos. Pero lo más extraordinario de su historia ocurrió décadas después, cuando la mayoría de las estrellas infantiles de su época ya estaban completamente olvidadas. Años más tarde interpretó a la severa pero entrañable maestra Canuta en Cero en Conducta y La Escuelita VIP, papeles que la reposicionaron como un ícono cómico nacional en los años 90 y principios de los 2000. Su personaje, con sus regaños exagerados que hacían reír a carcajadas, su bastón amenazante que nunca golpeaba realmente a nadie, y su sentido del humor involuntario que se convirtió en fenómeno cultural, se volvió parte del imaginario popular de nuevas generaciones que no tenían idea de que esa señora había sido estrella infantil décadas atrás. Aunque su presencia en el cine disminuyó conforme avanzaban los años y la industria cambiaba de rumbo, Marta Ofelia continuó activa en radionovelas, telenovelas y grabaciones especiales, mostrando un profundo amor inquebrantable por su oficio que ninguna adversidad pudo apagar. Su trayectoria fue tan vasta que abarcó más de 6 décadas consecutivas, convirtiéndola en una referencia obligada cuando se habla del talento infantil que logró trascender exitosamente en la vida adulta. Fuera de los reflectores que la acompañaron durante toda su existencia, Marta Ofelia llevó una vida discreta y enfocada en su familia y en proyectos culturales que le apasionaban. Quienes la conocieron personalmente destacan su disciplina férrea, su humildad que contrastaba con décadas de fama, y su cariño genuino por enseñar a nuevas generaciones que la escuchaban con admiración absoluta. Falleció el 30 de septiembre de 2022, dejando atrás un legado que va desde el cine de oro hasta la televisión contemporánea, un puente viviente entre épocas que parecían irreconciliables. Su nombre sigue siendo sinónimo de dedicación, carisma y longevidad artística, recordándonos el valor inmenso de quienes crecieron frente a las cámaras y supieron mantenerse vigentes, relevantes, queridos a lo largo de todos los cambios brutales en la industria del entretenimiento mexicano. Marta Ofelia Galindo demostró que es posible ser niña prodigio y convertirse en leyenda adulta, que el talento genuino no tiene fecha de caducidad, que quien nace para brillar, brilla toda la vida. Pero no todas las historias tenían finales tan dignos. Algunas terminaban en tragedias que todavía duelen recordar.
El cine de oro mexicano nos heredó rostros angelicales que lloraban con perfección, sonrisas que iluminaban pantallas en blanco y negro, voces que cantaban como ruiseñores celestiales. Nos dio niños prodigio que parecían invencibles, eternos, inmunes al paso del tiempo. Pero detrás de cada niño que hizo llorar a nuestras abuelas en las salas de cine, había una vida real que pocos se atrevieron a cuestionar. Frijolito se reinventó como arquitecto y dirigió proyectos monumentales. Pulgarcito pasó 16 años en prisión defendiendo su inocencia. Juliancito eligió la paz sobre los reflectores y construyó una familia lejos de las cámaras. Titina sigue pintando a sus 80 años con la misma pasión que actuaba de niña. Lucy Veje vive tranquila con sus trenzas solo en la memoria. El Pichi murió luchando contra el cáncer que le robó la voz. Alma Delia Fuentes falleció sola, abandonada, viviendo en un garaje rodeada de basura. Pepito Romay defendió el cine nacional hasta su último aliento. Joselito cayó en las drogas y encontró redención en prisión. Delia Peña fue protegida por su padre aunque eso matara sus sueños. La Tucucita voló alto y murió con dignidad. Angélica María sigue siendo la novia de México después de 6 décadas. Chachita se convirtió en patrimonio emocional de toda una nación. Marta Ofelia brilló durante más de 60 años sin apagarse jamás. 14 historias. 14 destinos completamente diferentes. Pero todas comparten algo. Fueron niños que cargaron sobre sus hombros el peso de una industria que no perdona errores. No venimos a romantizar la fama infantil. No venimos a decir que todo era mejor antes. Venimos a recordar que detrás de cada estrella hay un ser humano. Y que cuando ese ser humano tiene 4, 6, 10 años, la responsabilidad de protegerlo es de todos nosotros. Algunos se reinventaron con éxito. Otros cayeron en el olvido más cruel. Algunos encontraron paz lejos de las cámaras. Otros murieron solos, abandonados por quienes juraron amarlos. Algunos brillaron durante toda su vida. Otros se apagaron demasiado pronto. Pero todos, absolutamente todos, dejaron un legado que trasciende sus propias historias. Nos enseñaron que la inocencia tiene precio. Que la fama temprana puede ser bendición o maldición. Que el aplauso del público no garantiza felicidad. Y que los niños prodigio también tienen derecho a crecer sin que eso signifique desaparecer. Si estas historias te movieron algo en el pecho, si te hicieron ver con otros ojos a esos rostros angelicales que creíste perfectos, déjanos un comentario. Cuéntanos cuál de estas historias te impactó más. ¿Cuál te hizo llorar? ¿Cuál te hizo reflexionar? Y si crees que estos niños merecen ser recordados no solo por sus películas sino por sus vidas completas, con sus luces y sus sombras, dale like a este video. Compártelo. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí no vendemos nostalgia barata. Aquí honramos vidas completas. Y cada uno de estos niños prodigio merece que su historia sea contada con respeto, con verdad, sin olvido. Frijolitos, Pulgarcito, Juliancito, Titina, Lucy, El Pichi, Alma Delia, Pepito, Joselito, Delia, La Tucucita, Angélica María, Chachita, Marta Ofelia. Gracias por haber sido parte de nuestra infancia. Gracias por haber llorado cuando no querían llorar. Gracias por haber sonreído cuando solo querían descansar. El cine de oro los convirtió en leyendas. Pero ustedes eran, ante todo, niños que merecían ser protegidos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo archivo.